Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial, programa de divulgación del pensamiento jurídico para la profesionalización judicial. El día de hoy platicaremos con la magistrada Felisa Díaz Ordaz Vera sobre un lacerante fenómeno, la desaparición forzada de personas. Acompáñenme, comenzamos. Felisa Díaz Ordaz Vera es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, maestra en Ciencias Jurídicas con especialidad en Derecho Penal y maestra en Criminología, ambas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial judicial, secretaria de tribunal, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueza de distrito y desde 2001 ocupa el cargo de magistrada en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito. Felisa, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Escuela Judicial. Muchas gracias, es un placer. Felisa, para poder comenzar a sentar un piso mínimo, me gustaría preguntarte, ¿qué es la desaparición forzada de personas y cuáles son los elementos que la actualizan? Bueno, la desaparición forzada es un delito y es un delito grave, es un delito que la comunidad internacional ha considerado como de lesa humanidad. Es un delito que tiene, pues es de carácter permanente, es un delito que obliga a la prisión preventiva oficiosa, que no admite el archivo temporal de una investigación y que además tampoco permite una salida alterna de solución del conflicto. Es un delito que se comete cuando un servidor público, ya sea por sí mismo o ya sea a través de un particular con el que hay un convenio, un acuerdo, hay un apoyo, privan de la libertad a una persona o a un grupo de personas y hay un segundo momento en donde se niegan a proporcionar información, rechazan proporcionar cualquier informe, cualquier dato acerca del paradero de la víctima o su destino. Felisa, ese es el delito. En nuestro sistema jurídico, la ley general en la materia hace una distinción entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Escuchando en este momento lo que nos comentabas, ¿podríamos hacer una distinción? ¿Cuál es la diferencia entre ambas figuras? Sí, en la desaparición forzada es indispensable la participación de un servidor público. De acuerdo. Él va a ser quien por sí mismo o a través de un particular con el cual tiene un convenio, un arreglo o a quien apoya, a través de él va a cometer la privación de la libertad. En la desaparición cometida por particulares no interviene ningún servidor público. Esa es la diferencia entre ambas. Sin embargo, algunos de los elementos que ha considerado, por ejemplo, la Corte Interamericana, como la negativa de la información por parte de una autoridad, o sea, negarse a señalar el paradero, por ejemplo, o inclusive negarse a investigar, ¿constituiría elementos suficientes para volverse desaparición forzada, a pesar de haberse cometido por particulares? ¿Cuál es tu opinión? Sí, pero sí requiere el apoyo, requiere pues de alguna manera el contubernio con una autoridad, con un servidor público, para que realmente sea una desaparición forzada. De acuerdo. Felisa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado precisamente que la desaparición forzada, como violación a derechos humanos, es una violación de tracto sucesivo. Lo mencionabas al principio, pero ¿podrías hacernos un poquito más de énfasis en esta explicación? ¿De qué supone esta afirmación de la Corte? Así es, la Corte ha dicho que la desaparición forzada constituye un delito permanente y ese carácter permanente implica que no se agota en el momento mismo que se priva de la libertad de una persona, sino que continúa sus efectos y el delito en sí mismo continúa consumándose a través del tiempo y hasta que aparezca la persona que ha sido desaparecida, o bien se llegue lamentablemente al hallazgo de sus restos. Durante todo ese tiempo se entiende que se ha cometido el delito. ¿Podríamos entonces decir, a tu opinión, Felisa, que es entonces hasta que se conozca la verdad de lo ocurrido con las personas que podríamos dar por terminada pues esta figura? Así es, hasta que se conoce cuál fue su destino, su paradero,
Y bueno, en el mejor de los casos, si se encuentra con vida, pues también cuando aparece, ¿verdad? ¿Podríamos hacer mención de algunos de los derechos que se reconocen a las víctimas de este lacerante fenómeno, ya sean víctimas directas o indirectas? Este delito tiene un carácter pluriofensivo. Esto es, impacta dentro de la esfera personal de la víctima, impacta dentro de la esfera de sus familiares y también dentro de la esfera de la comunidad. De acuerdo. Porque una comunidad en donde se está cometiendo este tipo de delitos, obviamente es una comunidad que tiene temor y tiene miedo, ¿verdad? Pero en general, los valores o los derechos más importantes que afecta este delito en cualquiera de estas etapas o en estas competencias, son el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a conocer la verdad, que es tan importante porque hay muchas personas, los familiares de las personas desaparecidas, que no logran superar este problema hasta que no saben dónde quedaron los restos de sus familiares. Entonces, este es un derecho bien importante. También está el derecho a la reparación integral del daño. Y por otro lado está el derecho a la garantía de no repetición. No debe volver a pasar. Me quedo principalmente con lo que mencionaste hace un momentito, Felisa, sobre la violación grave. Y si recordamos lo que hace algunos años la propia Corte señalaba como violación grave, era precisamente que tuviera estas implicaciones a nivel comunitario, estas implicaciones a nivel societario. Felisa, vamos a una pausa muy, muy breve. A nuestro auditorio, esto apenas comienza. Quédense en Escuela Judicial, por favor. Seguimos en Escuela Judicial platicando con la magistrada Felisa Díaz Ordaz Vera, platicando sobre desaparición forzada de personas. Magistrada Felisa, muchas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros. Hace un momento platicábamos los elementos conceptuales de la desaparición forzada de personas. Sin embargo, una vez que este tipo de casos llegan a los órganos de la Judicatura Federal, ¿qué es lo que debería de hacer una persona juzgadora en su experiencia? Pues lo que hace normalmente un juez es de inmediato, cuando se da cuenta de que por los informes que recibe o las circunstancias del caso, porque los familiares se lo relaten o algún testigo se lo diga, se da cuenta de que es un caso de desaparición forzada, entonces inmediatamente tiene que dar trámite a la demanda de amparo. De acuerdo. La ley le da hasta 24 horas, pero lo cierto es que lo hace de inmediato. Y una vez que tramita la demanda, obviamente expide su suspensión para evitar que la persona sea torturada, que sea lastimada, que sea incomunicada, y pide informes a las autoridades para efectos de que le digan algún dato, alguna información para poder ubicar a la persona desaparecida. Es bien importante que estas acciones sean lo más pronto posible, esto es de urgentes, porque mientras más rápido se encuentre a la víctima o mientras más rápido se actúe, hay más posibilidades de encontrar con vida a la víctima. Entonces, por eso el actuar de los jueces federales es lo más rápido posible. Y precisamente evitar estos actos de imposible reparación en momentos diferentes. Así es. Felisa, una pregunta. ¿Qué tipo de criterios o cuáles son los criterios que ha construido la Judicatura Federal de frente a este lacerante fenómeno? La Judicatura, la verdad es que ha tratado de explicar con mucho detalle este delito porque es un delito bastante complejo y ha emitido criterios, bueno, el que le da, por ejemplo, el que hizo la Corte, el Pleno de la Corte, que le da el carácter permanente al delito y que explica por qué no se agota de manera inmediata. Y también otro más que también es interesante es ese en el que se establece que el juez competente para conocer de un caso de desaparición forzada es aquel ante el que se presenta la demanda. Porque no podemos obligar a los familiares a que anden buscando a qué juez le toca conocer la demanda, sino que la Corte dijo, el competente es el que recibe la demanda. De quién se presenta, ese tiene que hacer lo más urgente
posible todos los actos necesarios para resguardar la vida de la persona que está desaparecida. Sin duda alguna, el nivel de prioridad o de gravedad que puede presentarse de frente a los derechos que hace un momento ya nos mencionabas, nos obligan precisamente a tomar estas acciones de manera inmediata. Así es. Haciendo un poco énfasis en estas solicitudes de información, en la búsqueda, en el registro, que nos pudiera dar algún elemento para poder ubicar a las personas, ¿podrías darnos algún ejemplo de qué tipo de autoridades son a las que se debería de pedir este tipo de informes? Pues a la policía, todo tipo de policía, seguridad pública. Es bien difícil, la verdad que no le podemos exigir a los familiares que nos digan cuál fue la autoridad que se llevó a su familiar, porque ellos lo desconocen. Claro. Entonces, muchas veces el juez tiene que tener una actitud muy activa para tener una visión clara de cuáles autoridades podrían ser las que generalmente detienen a las personas y solicitarles informes. En realidad, él también está como en una especie de adivinando, ¿verdad? ¿Quién lo tendrá? Pero mientras más rápido actúe, hay más posibilidades de encontrarla viva. Entonces, por eso es súper importante que el juez haga una valoración de quiénes son las autoridades que podrían tener a la persona e inmediatamente les pida informes. Sin duda alguna, la complejidad que presenta en cuestión de prueba, inclusive también para poder determinar que efectivamente se constituye este delito, pues es uno de los obstáculos principales. Sí, efectivamente, como bien lo afirmas, la verdad es que lo más difícil en este delito es la búsqueda de la prueba, porque debemos recordar que una de las características del delito es que precisamente se trata de no reconocer que ha habido una privación de la libertad y de negar información. O sea, quien ha cometido este hecho no quiere que se sepa que se ha cometido y tampoco proporciona información acerca del paradero o el destino de la víctima. Entonces es bien difícil la prueba. Muchas veces los familiares tienen que andar buscando incansablemente dónde pueden obtener información de alguien que vio algún rastro, algo, porque es muy difícil la prueba. Por eso es un delito muy, muy complejo. Felisa, vamos a regresar en un momento más para poder seguir platicando precisamente el papel de la sociedad civil frente a la atención de este fenómeno. ¿Cómo? A nuestro público, acompáñenos a conocer esta reseña bibliográfica que hemos preparado para ustedes. Sin duda alguna, va a seguir incrementando nuestro interés por el conocimiento jurídico. Ya regresamos, es Escuela Judicial. Delitos y sanciones en el juicio de amparo. Ley de amparo vigente y ley de amparo abrogada. Si eres operador del sistema jurídico mexicano o aspiras a formar parte de él, este libro es para ti. En esta obra, Ricardo Guzmán Wolfer habla sobre las multas o penas que pueden ser impuestas a quienes abusan de esta figura jurídica. ¿Cómo lo hacen? Promoviendo un juicio de amparo para el solo efecto de obtener una suspensión del acto reclamado o falseando información. Y es que, como lo explica el autor, esta vía legal fue creada para proteger al ciudadano, incluso cuando no cuente con el conocimiento especializado para promoverlo. La finalidad de esta obra es lograr que el Estado de Derecho prevalezca. Consulta este libro. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Judicial. Gracias por continuar en Escuela Judicial. Magistrada Felisa, hace un momento platicábamos contigo precisamente acerca tanto de qué es en cuestión conceptual la desaparición forzada, cuáles son los obstáculos que la Judicatura Federal enfrenta ante este fenómeno, cuáles son las construcciones de criterios que se han llevado a cabo. Y me gustaría que pudiéramos hacer énfasis en cuál es el papel que la sociedad civil, principalmente colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, juegan frente a la atención desde la Judicatura de este delito. ¿Cómo podemos, como Judicatura Federal, vincularnos y aprender también de estas experiencias que han sido construidas desde la sociedad civil?
La sociedad civil es el corazón de toda la legislación. De verdad que ellos son los que han estado empujando y empujando para que se legisle y se tipifique este delito. Hay que hacerles un enorme reconocimiento por eso. Y sobre todo porque todos sabemos que hay grupos como por ejemplo de madres que con pico y pala andan buscando los restos de sus hijos por todo el país. Entonces ese drama tan tremendo, tan crudo, tan cruel, ha hecho pues que los legisladores volteen y que recojan figuras y que traten de hacer una legislación con la que hoy en día contamos. Si no fuera por ellos, la verdad es que no sé si hubiéramos avanzado tan rápido. Esos grupos han sido fundamentales para que se generara la ley, y muchos mecanismos que se establecen en la ley han servido para identificar restos, han servido para encontrar incluso personas, y por eso su papel ha sido muy importante. ¿Cuál es nuestro papel como judicatura? Nosotros tenemos que ser sensibles a esa búsqueda. Tenemos de alguna manera que sentir ese dolor de esas personas y poner todo nuestro esfuerzo en encontrar lo más pronto posible a la persona desaparecida, o bien los restos de las personas que permitan que los familiares tengan por lo menos la paz de saber dónde quedaron los restos de sus familiares. Sin duda alguna. Felisa, hace un momento mencionabas que uno de los principales derechos es precisamente el derecho a una reparación integral del daño. Haciendo una vinculación con los obstáculos que presenta la judicatura de frente a un fenómeno problemático en su comprobación, problemático en su conocimiento, ¿cuáles consideras que son los principales límites para cumplir y cubrir una reparación integral del daño? Pues hay de todo tipo. Inicialmente hay un temor de las víctimas, de los familiares de las víctimas, a hacer una denuncia, porque temen perder a otro familiar, ¿no? Ya tuvieron el dolor de perder a uno y no quieren perder a otro. Y por otro lado, hay también las personas, pues como es natural, siempre están esperando que su familiar regrese, y a veces eso retarda mucho que hagan la denuncia correspondiente. Y luego, cuando ya la hacen, sí se requieren, la verdad, requisitos bastante difíciles. Una sentencia donde se les reconozca el carácter de víctimas, exámenes psicológicos, exámenes, ¿cómo se llama?, médicos, se requieren algunos estudios para conocer su entorno. No es fácil llegar a la reparación integral, es un camino difícil para las víctimas. Pero a medida que vayamos, creo yo, avanzando en este camino, se van a ir agilizando todos estos trámites. Sin duda alguna, y además la experiencia judicial precisamente lo que nos permite es ir construyendo, como dices, un camino para facilitar y resolver en mejor y mayor medida. En la Escuela Federal de Formación Judicial, Felisa, hemos identificado precisamente pues, la relevancia de tratar este tema, de capacitar al personal jurisdiccional, pero también administrativo del Poder Judicial de la Federación al respecto, y señalabas hace un momento la necesidad de ser sensibles ante el dolor de las víctimas, aprender precisamente de los trayectos recorridos. ¿Cuáles considerarías que son saberes complementarios para conformar un nuevo perfil judicial que sea sensible a esta problemática, pero también que tenga elementos técnicos para poder resolverla? Sí, yo creo que es fundamental conocer la ley, conocer íntegramente la ley, para conocer todos los mecanismos existentes para poder sancionar este delito cuando se considera que se ha cometido. También creo que es muy importante conocer pues, todos los convenios y todos los tratados que México ha firmado y que está obligado a respetarlos. Pero primordialmente es muy importante los casos prácticos. Tengamos algún caso y compartamos en toda la República un caso para que los lugares en donde no es tan frecuente que se dé este delito también tengan el acceso a esa información y puedan reaccionar inmediatamente cuando reciben un caso por primera vez. Es muy importante. No podemos olvidar que en la República ha habido lugares en donde se han cometido más desapariciones forzadas. Entonces ahí hay una gran experiencia que vale la pena compartir con otros lugares en donde se ha cometido con menos frecuencia. De acuerdo, y no solamente para investigar, sino también me viene a la mente para prevenir.
que esto suceda. Felisa, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias sobre todo por tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias, espero que esta plática pues le pueda servir a alguien que esté interesado en analizar y estudiar estos casos de desaparición forzada. Sin duda alguna. Muy amable. Sin duda alguna, muchas gracias. Magistrada Felisa Díaz Ordaz Vera. Les pedimos por favor a nuestro auditorio que nos sintonicen en la siguiente emisión, pero antes acompáñenos a conocer esta breve dosis de cultura nacional para seguirnos apropiando de nuestro patrimonio. Esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra Pollera con Flores de Diego Rivera. Vamos a conocerla. Esta obra de 1938 plasma una representación de la vida cotidiana en nuestro país. Vemos a una mujer que lleva en las manos un opulento ramo de flores amarillas y, por supuesto, un ave que cuelga de cabeza. Con su rebozo azul, carga en la espalda una canasta donde pareciera traer más mercancías. Sus pies parecen estar en movimiento como si estuviera dando largos pasos. En esta acuarela sobre papel, Diego Rivera hizo algo diferente. Retrató a la pollera de perfil. No podemos ver su cara, pero sí la mirada de Rivera sobre la realidad del México que le tocó vivir. Muchos de los retratos que pintó Diego Rivera son de personas de las cuales no conocemos sus nombres. Lo que sí sabemos es su oficio. Es una vendedora de pollos y flores. El interés del pintor no es la cara de la mujer, sino la ropa y los objetos que porta, que son los elementos que nos permiten conocerla. Es la mirada del artista respecto al folclore tradicional y su inquietud por mostrar la diversidad cultural de México. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra Pollera con Flores de Diego Rivera, un orgullo más de México.